Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones Kicks. Este es un espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre los temas vinculados a educación en América Latina y el Caribe. De esta manera, queremos aportar a la discusión sobre cómo enfrentar los desafíos educativos de la región a partir del reconocimiento de fortalezas y de experiencias positivas identificadas desde los países y sus comunidades escolares. Mi nombre es Maciel Morales Aceitón y soy investigadora de KicksLab y estaré acompañándolos en esta conversación. Agradecemos a cada persona que está viendo este contenido a través de nuestro canal de YouTube y de la página de Facebook de KicksLab. Los invitamos a que sigan nuestro fanpage y se suscriban a nuestro canal. Y por supuesto que compartan este contenido. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre qué es el KICS. Esta es una iniciativa que en español se denomina Intercambio de Conocimientos e Innovación, que es impulsada por la Alianza Mundial para la Educación y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, y reúne a los más diversos actores de la educación. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos de los países asociados. KICS tiene varios centros regionales en los que sus miembros se reúnen para compartir información y conocimiento, innovaciones y experiencias destacadas. Entre ellos está la red de conocimiento. Esta red de conocimiento es liderada por SUB, el primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe, y por la Organización de Estados del Caribe Oriental. A su vez, el KicksLab incluye 10 países miembros, que son Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía, Guatemala y El Salvador. En esta ocasión, es un placer tener como invitada a Estela Armijo, representante de El Salvador dentro del centro. Ella es analista de educación de la Escuela Superior de Economía y Negocios. También tenemos al coordinador del programa FES, David López, de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Ambos están aquí para conversar sobre la investigación que se titula Irse, quedarse, volver, dinámicas migratorias y su efecto en la educación de los salvadoreños, realizada por la Fundación para la Educación Superior. Esta investigación busca explorar las distintas formas en que el fenómeno migratorio transforma la educación, de aquellos que se van, de aquellos que se quedan y de aquellos que vuelven. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Estela, por aceptar esta invitación. Y primero que todo, entonces me gustaría presentarlo. Estela Armijo es licenciada de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica. Se inició laboralmente como investigadora social de la Policía Civil de El Salvador. Ha sido consultora de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde el 2016 al 2019 trabajó en el proyecto InfoSegura Regional en temas de seguridad ciudadana en El Salvador, Guatemala y Honduras. Actualmente se desempeña como investigadora para la Fundación para la Educación Superior FES, de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESE. También entonces nos acompaña David López, es licenciado en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESE, con estudios de posgrado en técnicas de investigación. Es profesor de la ESE desde el 2016. Actualmente es coordinador de programa de la Fundación para la Educación Superior FES. Ha investigado temas relacionados con pobreza, educación y desarrollo, y en menor medida otros como seguridad y salud. Ahora sí, damos inicio a esta conversación. Bueno, la idea, Estela y David, es ayudar al público que nos escucha a transitar un poco sobre los principales hallazgos, reflexiones y propuestas que presenta la investigación, a través de algunas preguntas claves que les voy a realizar. Las preguntas están dirigidas para ti, Estela, y para ti, David, pero por supuesto ustedes pueden ir aportando y complementando las respuestas. Estela, sabemos que las razones de la diáspora migratoria salvadoreña es multifactorial, pero nos gustaría entender y ahondar sobre las causas estructurales de este fenómeno. ¿Quiénes migran? ¿Por qué lo hacen? ¿Y en qué condiciones? Bueno, gracias. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación a la Escuela Superior de Economía y Negocios y la FES. Es sumamente importante no solo formar parte de esa alianza, sino gracias por darnos el espacio y poder hablar un poco de las investigaciones que llevamos a cabo. Bueno, ahora sí, antes de poder contestar la pregunta, quisiera como contextualizar un poco el fenómeno migratorio en el país, ¿no? Nosotros en la investigación hablamos de dos olas importantes migratorias, una que se da antes del 92,
que se da durante el conflicto armado en El Salvador, que comenzó en el 81 y terminó con la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces ahí hay un flujo migratorio de salvadoreños y salvadoreñas que sale del país, y luego de la otra ola que es luego de la firma de los acuerdos de paz. Si nosotros hacemos un zoom a esta ola que se da entre el 92 y el 2017, que es los datos que tenemos y que mostramos en la investigación, lo que vemos es un cambio considerable y bien importante, bien significativo, ¿no? A partir del 2010, la migración aumenta considerablemente, ¿no? Pasamos de un 17% de salvadoreños que migran a un 44%, ¿no? Entonces, eso es bien importante contextualizarlo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el país, social, políticamente y culturalmente, como para poder analizar estas cifras, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Y luego lo otro importante que hay que entender de las migraciones es que las remesas, ¿no?, que mandan los salvadoreños al país representa el 20% del Producto Interno Bruto para el país, ¿no? Es un dato bastante considerable. Y el otro dato importante es que 9 de cada 10 salvadoreños que migra hacia Estados Unidos, ¿no? El resto, el 8% que queda, lo absorben otros países con mucho menor medida. Por ejemplo, el 3% se va a Italia, ¿no? Pero el gran porcentaje lo hace hacia Estados Unidos. Entonces hay como una digamos, una fuerte situación entre ambos países, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos directamente afecta a los salvadoreños que viven ahí y el flujo de remesas que vienen al país. Ahora, la pregunta que me hacías, ¿quiénes migran? Ok. Nosotros hemos calculado que el 38% de los salvadoreños está fuera del país, ¿no? Los salvadoreños somos aproximadamente 9 millones. Y lo que representa que 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas se encuentran fuera del territorio del país. 47% de estas personas que migran son hombres y el 53% son mujeres, ¿no? Cuando lo separamos por área rural y urbana, lo que encontramos es que el 54% lo hacen del área urbana y el 46% del área rural. Ahora, independientemente de este dato, ya sea hombres o mujeres o del área urbana o rural, lo que sí es importante decir es que la gran mayoría de salvadoreños que migran lo hace antes de los 30 años de edad. Es decir, como país estamos dejando ir a un flujo importante de jóvenes en una edad productiva que los estamos dejando enfrentarse a desafíos y situaciones de violencia durante el transcurso migratorio, ¿no? Primero en el Triángulo Norte con el tema de las pandillas y luego en el territorio mexicano con el crimen organizado, ¿no? Aparte de eso, en los últimos años ha aumentado las políticas represivas migratorias, ¿no? Y hay un importante represión a estos flujos migratorios que van, ¿no? Entonces, eso es bien importante saber. Lo otro, el dato importante que un poco contextualiza este fenómeno migratorio es que 82% de las mujeres que migran y el 92% de hombres que migran lo hacen, llegan a Estados Unidos en su primer intento, ¿no? Entonces, esto contextualiza las redes migratorias, ¿no? Que son la complejidad de estas redes, por un lado, y la efectividad que tienen, ¿no? También en el estudio lo que decimos es que cuánto implica para un salvadoreño, una salvadoreña, para un joven migrar, ¿no? Esto tiene un costo de $6,000, $8,000, que para muchas familias implica vender un terreno, endeudarse, etcétera, ¿no? Es una fuerte cantidad de dinero. No cualquiera puede emigrar también, es un dato que representa los más pobres, los salvadoreños más pobres no pueden emigrar, ¿no? Hay un cierto cúmulo o cierta economía familiar que se necesita para migrar, ¿no? Y esto es bien, este dato que voy a decir es un dato que he conversado con gente que quiere migrar ahora, actualmente, es un dato que surge a partir de ciertas entrevistas y conversaciones que he tenido, y lo que me dicen es que el monto para migrar ahora en la actualidad ha aumentado a $13,000, ¿no? Por el COVID, por la represión, por todos los peligros que se dan en el camino, ¿no? Ahora, finalmente, para no quitar mucho tiempo, ¿cuáles son las causas? Tres principales, ¿no? Cuando se le pregunta, lo que dicen es para obtener un mejor trabajo y para mejorar las condiciones laborales, ¿no? 66% de los hombres van a contestar eso y 56% de las mujeres van a decir eso, ¿no?
La segunda causa es mejorar las condiciones de vida, ¿no? 43 de los hombres y 34 de las mujeres va a decir que para mejorar las condiciones de vida. Ahora, esta variable, mejores condiciones de vida, esconde algunas cifras importantes, ¿no? Mejores condiciones de vida podría ser mejorar las condiciones de inseguridad del entorno en el que viven acá, ¿no? Entonces es como una cifra que hay que seguir estudiando y tal vez en las próximas investigaciones ahondar qué significa mejorar las condiciones de vida. Ahora, el otro dato para finalizar es que muchos de los jóvenes que están migrando actualmente, por lo menos cuando hicimos la investigación, lo está haciendo por razones de inseguridad, ¿no? Cuando vemos las cifras, vemos que los hombres de 15 a 29 años migran por razones de inseguridad. Las niñas o las mujeres adolescentes lo hacen antes de los 15 años. Entonces, lo que nos podría decir esto es que en términos de género, ¿no? Para las mujeres menores de 15 es una edad de riesgo para el tema de violencia sexual. Entonces, también ahí hay un fuerte componente de qué está sucediendo en los hogares, ¿no? Para que estas niñas y adolescentes tomen la decisión de migrar. Entonces, ahí me quedaría yo un poco. Muchas gracias, Estela. Muy interesante y a la vez bien alarmante las cifras, sobre todo, claro, me imagino como las niñas más pequeñas, adolescentes, migrando en quizás circunstancias peligrosas. Muchas gracias. David, quiero seguir contigo. El fenómeno de la migración, tal como ustedes lo mencionan, es un fenómeno que se ha estudiado, no solo en El Salvador, sino en toda la región, pero poco se ha indagado de los efectos de la migración en la educación. Nos gustaría entonces ahondar en el por qué la Fundación para la Educación Superior decide investigar este fenómeno desde esta perspectiva educativa y por qué la relevancia del análisis. Gracias, Maciel. En primer lugar, agradecerles a KICS por incluirnos en sus conversaciones. Quizás una acotación importante que hacer antes de mi intervención es que esta investigación que se titula Irse, Quedarse, Volver, Dinámicas Migratorias y su efecto en educación de los salvadoreños, es una investigación que se publicó en 2018, entonces digamos que los datos corresponden a unos años atrás. Y en cuanto a los datos cuantitativos, utilizamos la encuesta de migración y remesas que se realizó en 2017 por la Organización Internacional de las Migraciones, y toda la información cualitativa corresponde a entrevistas que nosotros levantamos como FES. Nuevamente agradecer por el espacio, ¿verdad? Respecto a tu pregunta de dónde viene, digamos, el interés de investigar este fenómeno y por qué esa perspectiva en específico, ya un poco mencionaba Estela sobre la relevancia del fenómeno migratorio en El Salvador, de la región. Ella decía que según datos se estima que existen 9 millones de salvadoreños, de los cuales únicamente 6.5 millones viven en el territorio nacional. El resto, los 2.5 millones restantes, están fuera del país y, como decía Estela, el destino principal ha sido Estados Unidos históricamente, donde el 92% de esos 2.5 millones de salvadoreños migrantes residen en Estados Unidos. También ella mencionaba que según datos de la OIM, entre 2010 y 2017 se ha experimentado un fenómeno migratorio bastante fuerte y que ha ido creciendo en las últimas décadas, ya que se estima que en ese periodo, entre 2010 y 2017, habían migrado más personas que en el periodo de 1992 a 2009. Y eso muestra cómo este fenómeno ha ido tomando importancia, por lo menos en los números. Pero aparte de los números, también hay otras situaciones en las cuales es importante considerar el contexto en que surgió, digamos, esta investigación. Recordemos que en el 2018 suceden las primeras caravanas migrantes como un fenómeno fuerte. En octubre de 2018 tenemos la primera caravana migrante que sale un grupo de hondureños con destino a Estados Unidos, y que luego se suman otras caravanas en los días siguientes de Guatemala y, si no me equivoco, 3 de El Salvador, que en algunos casos estas caravanas fueron aumentando considerablemente en número
y que obviamente estas personas que intentaban migrar, lo intentaban hacer buscando, como decía Estela, una mejor condiciones de vida en Estados Unidos principalmente, para poder acceder a mejores oportunidades y escapar de sus situaciones en sus países correspondientes, que estos podían incluir pobreza, violencia en muchos casos, vulnerabilidad social en términos generales, etcétera. Además, también esta investigación surge en el contexto de la trágica foto que le dio vuelta al mundo y que probablemente todos la vimos, de Oscar Martínez y su hija Valeria, quienes fallecieron a la orilla de un río intentando migrar de manera irregular a Estados Unidos, que esto sucedió en junio de 2019. Entonces, digamos que ese contexto que también le pone cara a estos datos es el contexto en que surge esta investigación. Con eso en mente, también nosotros como FES consideramos que la migración no es solo el movimiento de personas de un lugar a otro, y que la migración va más allá del envío de remesas que se reciben en los países de origen, sino que la migración es un fenómeno social complejo que trae consecuencias en muchas áreas de la vida de las personas. Las dinámicas familiares son alteradas claramente porque en muchos casos es un jefe de hogar, o una madre o un padre quien migra y que tiene hijos que quedan, digamos, sin ese padre o sin esa madre en diferentes edades o diferentes etapas de su vida, y eso también afecta las expectativas y las aspiraciones que tienen tanto quienes se van como quienes se quedan, y eso afecta obviamente también sus decisiones y sus trayectos educativos. Y en ese contexto, digamos que surgen tres tipos de vivencias o experiencias que nosotros denominamos como los que se van, los que se quedan y los que regresan. Los que se van en un contexto de una decisión irremediable. En muchos casos se ven orillados o se ven obligados como la única opción que ellos en su imaginario conciben para poder remediar sus situaciones. Los que se quedan, que en muchos casos son niños, niñas, adolescentes, que ellos no decidieron esa situación, no decidieron quedarse, sino que es una decisión familiar y que trae sus consecuencias en diferentes ámbitos. Y también los que regresan, que en muchos casos no regresan de forma voluntaria. Entonces, estos plantean como tres experiencias diferentes de quienes tanto migran como no migran, porque la migración tiene efectos no solo para el que se van, sino que para los que se quedan, y eso es lo que nosotros planteamos en la investigación. Y en ese sentido, la migración también sucede en dos realidades muy opuestas. Por un lado, existe una migración en la cual la migración es el resultado de una libertad o una decisión entre diversas opciones, y esa resulta como la opción más beneficiosa, en lo cual es completamente aceptable y positivo. Y otra realidad en la que se decide de manera forzada migrar por las limitadas oportunidades o posibilidades de desarrollo que las personas tienen en su país de origen, y donde ellos la perciben o históricamente y culturalmente se ha construido como la única opción para salvarse de la pobreza, de la violencia y diferentes fenómenos a los cuales se enfrentan. Ya lo mencionaba Estela, la migración se sitúa en un modelo un modelo económico en el que las remesas han tenido una fuerte participación para inyectar recursos en la economía salvadoreña. En 2018 decía que el flujo de remesas equivalía al 20% del PIB, y esa importancia ha ido creciendo considerablemente, ha tenido una tendencia creciente por las últimas décadas, a lo largo de muchos años, pero digamos que todas estas vivencias o estos datos que estoy mencionando van pintando una fotografía o un paisaje de la migración en el cual nosotros planteamos como premisa básica de nuestra investigación, porque mientras las remesas han sido por décadas la principal fuente de ingresos de la economía salvadoreña, por el otro lado, la dinámica migratoria que hay detrás ha socavado el potencial de desarrollo de la principal riqueza del país, que es su gente, porque como vamos a platicar más adelante en algunos de los hallazgos que nosotros encontramos, es que existe efectivamente el fenómeno que se llama la fuga de cerebros, donde
En muchos casos es el hijo que tiene mayores expectativas, mayores aspiraciones, o el mejor preparado el que termina yéndose en muchos casos, o los mismos padres son quienes los preparan para que migren, y digamos que tenemos esa fuga tanto de personas jóvenes como de talentos que podríamos estar aprovechando en nuestra capacidad y en la generación de desarrollo dentro del país. Y obviamente estas dinámicas tienen todos sus efectos en la educación, que es justamente lo que vamos a mencionar más adelante. Muchas gracias, David. Claro, precisamente lo que nos interesa mucho ahondar es cómo efectivamente este efecto migratorio afecta directamente la educación de los salvadoreños. Siguiendo contigo, David, quería preguntarte, para entender los efectos de la migración en la educación, resulta fundamental conocer las diferentes voces. En la investigación, ustedes nos entregan hallazgos muy relevantes sobre los principales efectos de la educación que la migración puede tener para aquellos que se fueron, para los que se quedan y los que retornan. Entonces, precisamente nos gustaría ahondar sobre eso, David, y también Estela, si tú quieres después tomar la palabra, por supuesto. Gracias, Maciel. Voy a tratar de ser conciso porque tenemos bastante que aportar y mencionar en este aspecto, pero lo voy a justamente estructurar en esos tres grupos. Primero, ¿qué nos dicen sobre los que se fueron? ¿Qué nos dice la investigación sobre los que se quedan? ¿Y qué nos dice la investigación sobre los que regresan? En primer lugar, sobre los que se fueron, que son básicamente los migrantes, y nosotros consideramos migrantes a aquellas personas que salieron de su país de origen y residen en el país de destino, ya sea el original u otro país, porque en algunos casos no llegan a su país original de destino, pero se quedan viviendo en otro país que es diferente del de origen. En ese caso, un primer hallazgo importante en términos educativos que nosotros encontramos es que los migrantes poseen 2 años más de educación respecto al salvadoreño promedio. Los salvadoreños que han migrado en promedio poseen una escolaridad de 9.1 años versus la escolaridad promedio de los salvadoreños que en el 2018 se ubicaba en 6.8 años. Y estas diferencias se mantienen tanto al desagregar por áreas. En el área urbana, quienes provienen o migraron de un hogar que se ubicaba en el área urbana, poseen 10 años de educación versus 7.9 años en promedio de educación quienes viven actualmente en un hogar urbano, y en el caso del área rural son 8.2 años de educación quienes pertenecían a un hogar rural y migraron versus 5.1 años de educación quienes viven actualmente en 2018 vivían en un hogar rural. Entonces, un primer hallazgo es que hay claramente más educación o más años de educación en los migrantes que los salvadoreños promedio. Y digamos que eso es un poco de lo que introducía en mi respuesta anterior, que los datos muestran un poco sobre este fenómeno de la fuga de cerebro, ya que además de tener más años de escolaridad, también los resultados muestran que un porcentaje de migrantes parece haber estudiado después de migrar, es decir, salieron de El Salvador con un cierto nivel educativo y luego siguieron estudiando en su país de destino, ya que aquellos que migraron y estudiaron fuera, por ejemplo, alcanzan hasta 11 años de escolaridad. En términos esos son un poco los datos duros, pero en términos de las voces, ¿qué nos dicen estas voces? Hay dos mensajes importantes de quienes se fueron. Un primer mensaje es estudiar en el país habría sido mejor que irse. Y esto está muy ligado a lo que mencionaba antes, que la migración se plantea como una opción trágica, como de salida de emergencia de la situación en la que se encuentran. Ya que los migrantes lo han hecho, han migrado desde la pobreza y desde la precariedad, y ellos aseguran que hubieran preferido quedarse en el país y estudiar. Sin embargo, se ven obligados y se ven orillados por la situación económica de ellos y de su familia a migrar. Y
digamos que detrás de esto está la idea de que la educación sigue estando presente en el imaginario de los salvadoreños como la manera de solucionar muchos de los problemas, porque la educación les permitiría encontrar un trabajo y luego salir adelante o, digamos, mejorar sus condiciones de vida. El otro mensaje también que ellos plantean, los que se fueron, es la idea de terminar de estudiar y te venís. Existe como este mensaje de los padres de familia o de los jefes de hogar, que son muchas situaciones muy comunes en que el padre o la madre migran, o ambos en algunos casos. Entonces, en su contacto con los hijos, quienes todavía están en El Salvador, existe este mensaje bastante fuerte. Envían la remesa para mejorar sus posibilidades de estudio, asegurar que terminen su estudio hasta de básica, por lo menos, o el bachillerato idealmente, aunque no tengan la expectativa o la perspectiva de que sus hijos se convierten en profesionales, pero porque en algunos casos ellos tienen, digamos, este plan de llevárselos a Estados Unidos con ellos, ya que Estados Unidos es el principal destino. En cambio, otros grupos familiares intentan motivar la educación lo más posible, que se eduquen lo más posible sin necesidad de que terminen migrando o no, porque están conscientes de que la educación les puede aportar un mejor futuro que ellos no tuvieron. En cuanto a los que se quedan, en términos de su escolaridad, es bastante claro que la educación de los que se quedan en un hogar con migrante es menor que la escolaridad de aquellos salvadoreños que viven en hogares donde nadie ha migrado. El primer grupo tiene una educación de 6 años de escolaridad en promedio, donde alguien del hogar migró, versus 7.1 años de las personas que viven en hogares con migrantes. Es decir, pareciera que hay como un efecto negativo en términos de la migración o de la presencia de migrantes en el hogar, en la educación. Y estas diferencias se mantienen sin importar el área donde esté ubicado el hogar, ni el género. No importa si es hombre o mujeres, estas diferencias se mantienen. Nosotros realizamos un modelo en el que tratamos de modelar la probabilidad de que los niños y niñas entre 11 y 17 años estén en la escuela, y los resultados mostraron que estar en un hogar que recibe remesas específicamente reduce la probabilidad de asistir a la escuela en un 3.5% para los niños y niñas entre las edades de 11 y 17 años. Y al diferenciar por género, los resultados indicaron que en el caso de los niños, las remesas siguen manteniendo ese efecto negativo en reducir la probabilidad de asistir a la escuela, pero en el caso de las niñas, ese efecto no es estadísticamente significativo. Entonces, pareciera que no hay diferencia en el caso de las niñas, el hecho de recibir remesas. Ahora, ¿qué mensajes existen de los que se quedan? Por un lado está el vacío emocional de los niños y niñas que quedan sin sus padres o sin su madre, que no logran llenar las remesas. Entonces, estos niños se enfrentan a un conflicto entre el mensaje de que sus padres migraron para mejorar sus condiciones de vida, que se materializa usualmente en las remesas, pero también está confrontado con la ausencia y el sentimiento de abandono y todos los sentimientos que van asociados a la separación de la familia. Y además también hay un mensaje fuerte en relación a la educación de educarse, sí, pero también migrar. Es decir, existe un deber ser del hijo de un migrante en el cual reconoce que la migración ha sido un sacrificio tanto para sus padres, para su madre y para la familia, pero también existe este mensaje que se va permeando del sacrificio en recompensa. Es decir, yo me educo como sacrificio para que valga la pena que mis padres hayan migrado. Aunque existe este mensaje en el imaginario de los salvadoreños, aunque los datos nos muestren que probablemente no se esté concretando, porque los salvadoreños con migrantes estudian efectivamente menos años que los salvadoreños que viven en hogares inmigrantes. Ahora, respecto a los que regresan, ya decíamos que los que regresan usualmente regresan contra su voluntad. De hecho, el 53% de los que regresan al país son deportados.
versus otras razones como decisiones voluntarias, jubilación, enfermedad, etcétera, que tienen una participación menor. Y en términos de su educación es importante señalar que en promedio ellos tienen más educación que el salvadoreño promedio, pero menos educación que el migrante que se quedó en el país de residencia. En promedio los que regresan tienen 7.7 años de escolaridad, lo cual es superior al 6.8 que ya mencionábamos del promedio nacional. Y además, que aunque ellos no estén estudiando, importante mencionar que aunque ellos no estudien formalmente, muchas veces estos individuos regresan con nuevas capacidades que tienen mucho potencial en los mercados laborales, que podrían ser aprovechadas, aunque no están certificadas y no tienen, digamos, un título, un certificado que compruebe que poseen esas habilidades o esas competencias. Es importante señalar. Y en términos de los mensajes que ellos transmiten, está, por un lado, en muchos casos, el deseo de no regresar. Ellos han experimentado la vida afuera, es una vida difícil, es una vida sacrificada, una vida solitaria en muchos casos. Y ellos regresaron muchas veces en contra de su voluntad, pero existe este mensaje de preferiría vivir acá de manera más modesta o más humilde, por decirlo así, que regresar y enfrentarme a todas esas situaciones complejas que implica el haber migrado. Y por el otro lado están también el regreso, regresan con nuevas habilidades, como mencionaba, pero regresa a una nueva realidad. Sus conexiones, su comunidad, su familia tienen nuevas dinámicas, nuevos procesos a los cuales la persona es ajena y eso le genera digamos, un sentido de pertenencia que le dificulta, porque estando en el país de destino, probablemente también está experimentando eso, la ruptura de su cultura, la ruptura de su núcleo familiar, pero al regresar es una nueva realidad que vuelve a ser un proceso difícil de adaptación. Trato de... Paro acá para no extenderme más y ceder el micrófono también a Estela, por si quiere aportar algo. Sí, bueno, muchas gracias, David. Sin duda hay una complejidad ahí de la migración bajo estos tres ejes que ustedes plantean en la investigación. Bueno, que se da, pienso también en la migración acá en Europa también, que bueno, no es la misma, pero hay muchas cosas que tienen bastante similitud. Estela, no sé si quieres aportar a lo que planteó David o sigo con la siguiente pregunta. ¿Estás en mute? Podemos seguir con la siguiente pregunta, sé que tenemos... Por supuesto, sí, para avanzar. Muchas gracias. Ustedes plantean varios aspectos sobre los cuales se debería centrar la reflexión de cara a la construcción de políticas públicas educativas frente a este problema. Se habla de la deconstrucción de imaginario, que es un punto muy interesante, a mi parecer, los efectos demográficos y la cobertura del sistema educativo, la certificación, como lo comentaba ahora David también, de las personas retornadas hasta la crisis de niños abandonados, niños, niñas y jóvenes. Queremos ahondar un poco en esto. ¿Cuáles crees, Estela, que deberían ser las estrategias prioritarias a corto plazo, mediano o largo plazo que el gobierno debería implementar para mitigar los efectos de la migración en la educación? Y así dar respuesta, a los desafíos que ustedes señalan en la investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, David hizo como el zoom al tema educativo, que es sumamente importante y alarmante hasta cierto sentido, ¿no? De quiénes son los que se quedan, quiénes se van, y ese perfil es bien importante. Conociendo la magnitud un poco de lo que hemos venido hablando, del fenómeno y sus impactos, yo creo que a corto plazo, algo que parece bastante difícil, pero creo que es urgente y necesario a corto plazo,
nosotros planteamos en el estudio que es hacer la reflexión sobre el modelo productivo, ¿no? En términos económicos que tiene el país. Es decir, hay un beneficio en la economía de que la gente migre y esas remesas representan, como hemos dicho, un buen porcentaje para el PIB, pero como país debemos hacer una primera reflexión de cuál debería ser el modelo económico que debemos de tener, ¿no? Y eso pasa por mitigar un poco la migración, ¿no? Y disminuir los efectos que esta tiene en los que se quedan, en los que se van, ¿no? Eso por un lado yo creo que sería sumamente importante y urgente, y lo hemos venido diciendo, bueno, no solo Naciones Unidas, hay un montón de organismos que han venido diciendo eso, ¿no? Sobre la discusión de este modelo económico. Yo creo que eso es importante. Lo otro a corto plazo, y haciendo como un zoom bastante importante, es hablar sobre los niños, un poco que David dijo, que son los niños que se quedan, ¿no? Nosotros conocimos las entrevistas, a pesar de que estos niños y niñas, sus padres incluso habían migrado cuando ellos eran bebés, ¿no? O sea, de meses, hace 10 años, el sentimiento de abandono está a flor de piel, ¿no? A pesar de haber pasado mucho tiempo, han sido las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer, porque muchos niños pausaban y lloraban, ¿no? Entonces, ese sentimiento, eso que tú, bueno, que se logra ver en estas entrevistas, los relatos, cómo vamos a abordar a esa niñez que ha quedado, ¿no? Cómo el sistema educativo tiene que abordar esa situación, y eso pasa por hablar sobre la migración en el sistema educativo, ¿no? Algo que hemos ignorado por mucho tiempo, pero somos un país transnacional, ¿no? Y cómo se aborda a estas familias separadas por la migración, ¿no? Y hay muchas acciones que se podrían hacer, pero hay una necesidad de atender a estos niños que quedan, sobre todo los niños que viven en zonas con presencia de pandillas, ¿no? Y están siendo acosados, y viven en familias donde está la tía, el hermano, ¿no? ¿Cómo tratamos esto? Lo otro a mediano plazo, y ya también lo hemos abordado, es un poco cómo brindamos a estos jóvenes pensarse en quedarse en El Salvador, ¿no? Cómo a través del sistema educativo logramos de construir un poco estos imaginarios sobre la migración, hablar y discutir, como decía, pero cómo logramos que estos niños o estas niñas, estos adolescentes, se piensen quedándose en El Salvador, y eso pasa por mejorar la calidad educativa, pasa por vincular el sistema educativo con el mercado laboral, pasa con el trabajo formal y decente, ¿no? Creo que una de las mejores protecciones para la pobreza, para la migración, es tener un trabajo decente, ¿no? Con todas las provisiones sociales. Es como, ¿cómo hacemos esto, no? Eso a mediano plazo es bien importante. Y luego a largo plazo, un poco, Dava hablaba sobre los retornados, ¿no? Y estas habilidades especiales que tienen, muchos de ellos que han logrado tener, a pesar de que hay ciertas deficiencias educativas, ¿no? Bueno, 7 años de promedio, como dijo Davo, pero es mucho mayor que los que se quedan. Pero ¿cómo certificamos, cómo hacemos para absorber a estos salvadoreños y salvadoreñas que vuelven, y que de cierta manera podrían activar la microempresa, ¿no? En El Salvador, ¿no? A través de un trabajo mucho más formal. Entonces, y esto a medida que pase y que la política también se vuelva mucho más difícil en Estados Unidos, eso puede suceder, y vamos a tener muchos retornados de regreso, y nadie está pensando en cómo vamos a absorberlos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, un buen inicio sería la certificación, el seguirlos capacitando en estas habilidades especiales que han obtenido. Entonces, yo creo, me quedaría ahí un poco. Muchas gracias, Estela. Sin duda son temas muy importantes. Lo que tú hablabas recién, ¿no? De los niños y niñas que quedan abandonados y que quedan con este sentimiento, como con estas carencias socioemocionales que el sistema tiene que apoyar y tratar. También esto de incentivar a los salvadoreños a que quieran quedarse en El Salvador, me parece que son medidas muy concretas y muy eficientes. Y siguiendo ya terminando ya con las últimas preguntas, quisiera cerrar este espacio con una reflexión ya a nivel un poco más regional, por así decirlo. Nosotros en el KICS tenemos 3 ejes principales de trabajo: el desarrollo profesional docente, el fortalecimiento de la educación pública y educación y COVID. Esos son los ejes que nosotros estamos tratando de indagar y profundizar. Bajo estas líneas, y luego de haber transitado por los desafíos que la migración le plantea a El Salvador,
Me gustaría preguntarte a ti, Estela, primero, ¿cuáles son los desafíos que como región se tiene y cuáles consideran ustedes que deberían ser los esfuerzos en conjunto que los gobernantes y los diferentes actores deberían realizar para mitigar estos efectos? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Como región del Triángulo Norte, tenemos efectivamente este problema que es bien similar, ¿no? Yo algo bien puntual que debería decir, y es bien controversial porque depende de las decisiones de cada país, es que muchas de estas remesas que vienen al país, bueno, algo que quería agregar que David decía era también a dónde van a parar estas remesas, ¿no? Y bueno, FUSADES hizo un estudio sobre esto y decía que hace poco, creo que en julio de 2021, de este año lo sacó, y decía que el 90% van a consumo, el 6.6% van a educación y el 3 algo por ciento van a cubrir necesidades básicas, ¿no? Entonces, un tema un poco controversial es cómo también aseguramos que parte de esos ingresos, que son muchos, vayan a parar, por ejemplo, a la cobertura educativa universitaria, ¿no? Es muy complejo, es muy difícil, pero y son decisiones particulares de cada país, pero yo creo que hay un tema ahí necesario, y eso lo digo particularmente como Estela, no lo mencionamos en el estudio, sino que es un poco la discusión, y hay actores académicos que han hablado un poco de esto, ¿no? Entonces, también cómo parte de estos ingresos podrían servir para cubrir o asegurar el futuro educativo universitario para muchos jóvenes, niñas y niños en El Salvador y en el resto de Centroamérica, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esto? Yo creo que es algo que de lo que hay que hablar, siento, y como región también sería importante, ¿no? Lo otro es asegurar, nosotros también en el estudio mencionamos que la migración per se no es mala, ¿no? Es un derecho universal que todo ser humano tiene, y cómo aseguramos el trayecto, ¿no? Una política muchísimo más humanitaria, ¿no? De los que trascienden por Centroamérica, por México, cómo es ese trato. Yo creo que hoy más que nunca es importante hacer un llamado a cómo estamos tratando a los migrantes, ¿no? Es alarmante ver lo que está pasando en México. Hace poco salieron las noticias, ¿no? Y cómo estas políticas contra la migración criminalizan a las personas que migran cuando es un derecho universal hacerlo. Entonces hay que hablar sobre la humanización, sobre los procesos, los protocolos de atención a los migrantes, etcétera. Yo creo que como región también deberíamos abordar ese tema, ¿no? Serían dos cosas importantes, siento yo, y el otro tema es hacer, y sobre todo un llamado a los académicos, ¿no? A los actores para seguir estudiando un poco el fenómeno migratorio, que va cambiando a medida que van pasando los años. Yo creo que como región, como académicos, hay que hacer un zoom al tema de violencia de género, ¿no? Hay muchas mujeres y hay muchas cifras escondidas en ese tema, entonces cómo se trabaja el tema de violencia de género en los países, pero también cómo esto está contribuyendo a que muchas niñas, adolescentes y mujeres estén migrando. Entonces yo creo que ahí es importante entender un poco para saber qué acciones vamos a tomar a corto, mediano, largo plazo en ese tema, ¿no? Muchísimas gracias, Estela. Concuerdo absolutamente con tus conclusiones. David, no sé si quieres apoyar. Sí, agregando a lo que dice Estela, creo que hay otros dos elementos importantes, un poco hemos mencionado. Por un lado, es un hecho que la promesa de la educación se ha roto un poco. Es decir, esta promesa de que te educas y tu vida va a ser mejor, vas a tener un mejor futuro, se ha roto un poco a medida que pasa el tiempo. Es decir, y nosotros, nuestro segundo cuaderno fue relacionado a ese tema en términos de qué pasa si yo termino mi educación secundaria, a qué nivel de vida o a qué medios de vida puedo acceder yo, y en muchos casos en el bachillerato o la educación secundaria no es suficiente para asegurar un nivel de vida mínimo. Y sabemos que el acceso a la educación terciaria o superior es bien limitado.
Entonces, un poco se ha roto la promesa de la educación y creo que en ese sentido las medidas deberían orientarse digamos, a abordar el tema de la calidad educativa. ¿Qué estamos haciendo con los estudiantes, con los niños, niñas y jóvenes que los tenemos en promedio 12 años en el sistema educativo y qué herramientas les estamos aportando realmente para que ellos tengan más libertades, para que ellos tengan más capacidades y para que tengan más posibilidades para desarrollarse como ciudadanos y como seres humanos en nuestras sociedades. Creo que eso es importante y justamente como mencionabas, uno de los 3 ejes temáticos principales del KICS es el tema del el desarrollo profesional docente. Nosotros creemos fuertemente en la FES y en ESEN que los docentes son el centro de la educación y el tema de la calidad de la educación no puede abordarse si no se incluye el tema docentes, porque los docentes pueden aportar no solo conocimiento, sino que también son quienes pueden aportar mucho de este bagaje de capital cultural y mucho de estas transformaciones en los imaginarios de las personas, y sobre todo los niños y niñas, porque la escuela se vuelve el segundo momento o el segundo espacio de socialización en nuestras sociedades modernas. Y el otro tema es algo que ya mencionaba Estela, pero quisiera retomarlo, es hablar directamente en la escuela de la migración, abordar estos temas directamente en la escuela como un fenómeno que está presente y tratar de moldear, digamos, un poco los discursos que se plasman en los niños, niñas y adolescentes alrededor de las migraciones, que ellos estén conscientes de qué conlleva el hecho de migrar, que existen otras posibilidades dentro del país en algunos casos. Pero lo importante es abordarlo. Ya, digamos, los países en general y los gobiernos están abordando el tema de la salud socioemocional de los estudiantes como efecto de la pandemia por COVID-19. Entonces creo que es una oportunidad de flexibilidad y es un momento de cuestionarse qué es lo que estamos haciendo en el sistema educativo que nos ha, digamos, permitido esta situación de emergencia y de tragedia, pero que nos permite replantearnos y cuestionarnos cómo estamos haciendo ciertas cosas. Entonces, es un momento que nos permitiría también tratar de abordar otros temas, habilidades socioemocionales, no solo en relación a COVID, sino que a otros fenómenos sociales como la migración. Es un momento ideal para introducirlos dentro de los sistemas educativos. Muchísimas gracias, David. Estela, muchas gracias por este espacio de conversación. Sin duda, la investigación es muy interesante y da para seguir conversando. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta conversación. Esta conversación, entonces, KICS, irse, quedarse, volver, dinámicas migratorias y su efecto en la educación de los salvadoreños, con Estela Armijo y David López de la Fundación para la Educación Superior, nos deja algunas conclusiones importantes para entender el fenómeno de la migración y sus efectos en la educación. Primero que todo, me gustaría resaltar, tal como se expone en la investigación y como ustedes expusieron, que en principio la migración no debería tener una connotación negativa. La migración, de hecho, la libre movilidad humana es un derecho, como lo mencionaba Estela, que las naciones deben tutelar. El problema en torno a la migración surge cuando ésta deja de ser un derecho y se convierte en una opción para salvarse de la pobreza, de la vulnerabilidad o de las violencias. En el estudio se plantea que en El Salvador entonces encontramos al menos 2 tipos de migración, la que se elige libremente, y que tiene una connotación más bien positiva, ¿no? Y la que se elige de manera más forzada bajo la necesidad de buscar mejores posibilidades de vida. Los efectos de la migración en la educación son variados y quisiera resaltar tres ejes expuestos en esta conversación y en la investigación. Una de las consecuencias de la migración es la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en etapa escolar que quedan sin apoyo familiar, como ustedes lo mencionaban, ya que sus padres, madres o familia migran. Esto provoca consecuencias socioemocionales en ellos. Si bien no se ha investigado en profundidad los efectos emocionales provocados, la investigación concluye que los sistemas educativos deberían asegurar la entrega de herramientas para los niños, niñas y jóvenes y de esta manera enfrentar los problemas afectivos provocados por la migración.
incorporando mecanismos de apoyo psicosocial y un fortalecimiento emocional como parte del currículo. Otro eje importante que se habló es que al momento de estudiar el retorno de los inmigrantes a El Salvador, se puede observar que este es provocado, como lo mencionaba David, por diversos motivos, ya sea opcional o obligación, ¿no? Se decía que un 53% de los inmigrantes que regresan son deportados, un 24% decide regresar por voluntad propia. Esta población retornada muchas veces no tiene la escolaridad completa, pero sí han adquirido habilidades y competencias de manera no formal. Una opción educativa sería certificar y o capacitar a estas personas reconociendo las competencias adquiridas y de esta manera apoyar y fortalecer la incorporación al mundo laboral. Y por último, se ha documentado que los imaginarios de los que emigran y de los que se quedan coinciden en la idea de que se debe estudiar. De esta manera, el migrante apoya el estudio de los que se quedan, muchas veces enviando dinero o alentándolos, aunque lo hace teniendo como proyecto final el migrar. Siempre está ahí como en el imaginario. Los que se quedan estudian porque quieren compensar el sacrificio de los que se fueron. Sin embargo, proyectan su futuro como migrantes que ayudarán a sus familias económicamente, asumiéndolo como un destino. Para deconstruir estos imaginarios se requiere, entre otros elementos, y tal como se propone en el estudio, y ustedes lo mencionaban, brindar a los jóvenes opciones educativas pertinentes que le permitan pensarse quedándose en El Salvador y de esta manera entender que la migración puede ser una posibilidad, pero no una opción única. Nuevamente, muchas gracias Estela, muchas gracias David por su participación y por sus aportes. Gracias a los organizadores que hacen de esta iniciativa sea posible. La Alianza Mundial para la Educación, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, la Organización de Estados del Caribe Oriental y todo el equipo SUMA, a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir pensando y debatiendo sobre la educación en la región. Los invitamos a sumarse a la fanpage de Facebook que pueden encontrar como KicsLab Hub para seguir cerca todas las actividades, novedades y eventos, así como también la web de Kics, www.gpekics.org. También pueden seguir en Facebook a la Fundación para la Educación Superior ESEN. En Twitter pueden seguir a @ESEN El Salvador o entrar a su web www.fes.edu.sb. Para conocer más sobre sus investigaciones, en la descripción de este video encontrarán los enlaces. En suma, estamos presentes en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram y en nuestra web www.sumaedu.org. Otra vez, muchas gracias por compartir este espacio de conversación y nos vemos muy pronto.